Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre una práctica que en los últimos tiempos ha tomado cierto auge y que trae beneficios para el paciente, pero hoy vamos a revisar aquellos aspectos que deberíamos de tener muy en cuenta antes de ofrecerla. Y estamos hablando de la sueroterapia. Bienvenidos nuevamente a este webinar Sueroterapia, lo que debes saber antes de ofrecerla. Pero no vamos a empezar sin presentarme ante ustedes. Yo soy David Arboleda, soy químico farmacéutico, tengo maestrías en administración, en creación de empresas, pero también especializaciones en auditoría en salud y en gerencia de instituciones de salud. Tengo más de 18 años de experiencia profesional, me he desempeñado tanto en establecimientos farmacéuticos como en prestadores de servicios de salud y he desarrollado también consultoría a ambos tipos de actividades. En los últimos años me he desempeñado como líder de equipos de inspección, vigilancia y control en varios departamentos del país. Por eso lo que les comparto en este rato, tal vez poco menos de una hora que voy a estar con ustedes, va a partir no solo de ese conocimiento, sino también de esa experiencia. Vamos a analizar más adelante que la sueroterapia, si bien es una práctica que puede traer beneficios al paciente, también hay unos riesgos que no son solo para el paciente, sino también para quienes realizan esa práctica. Por eso la intención de este webinar es 100% ayudarles a que si ustedes tienen la competencia y pueden realizar una práctica como la sueroterapia, pues lo puedan hacer de la mejor manera, de la manera más segura posible, no solo para los pacientes, sino también para ustedes. Vamos a empezar entonces definiendo qué es la sueroterapia. Y cuando revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos esta breve definición. Un tratamiento de las enfermedades por sueros medicinales, sin mayor profundidad. Sin embargo, cuando revisamos en Internet y tratando de unir y de tomar elementos de varias definiciones que en fuentes no oficiales aparece, entonces podemos armar una definición un poco más completa como la que les muestro a continuación. La sueroterapia es un término popular usado para referirse a la administración intravenosa de sueros que contienen una combinación de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales dependiendo de las necesidades del paciente, para mejorar su bienestar, salud y aspecto físico. Sin embargo, cuando tratamos de encontrar una definición oficial por parte de alguna de las autoridades sanitarias de nivel nacional o incluso internacional, no encontramos ninguna propiamente dicha, ni por parte del Ministerio de Salud, ni por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, ni por parte de entes internacionales como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos, para efectos de desarrollo de este webinar, entonces quedarnos con la definición que pudimos armar de lo que encontramos en la web. Pero a pesar de que no hay una definición oficial por parte de las autoridades sanitarias, por lo menos las autoridades colombianas, sobre la sueroterapia, cabe resaltar que lo que sí está reglamentado en Colombia es la administración de medicamentos por vía intravenosa. Entonces, vamos a basar todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en la normativa tanto legal como técnica que se refiere a esa administración de medicamentos por vía intravenosa. Para empezar, necesitamos tener muy claro qué tipo de productos se pueden administrar por vía intravenosa. En primer lugar, todos los productos que se administren por vía intravenosa están catalogados como medicamentos. Esos medicamentos pueden ser alopáticos o pueden ser homeopáticos. Una característica de todos estos medicamentos es que deben de contar con registro sanitario INVIMA vigente. Ese permiso de la autoridad sanitaria de nivel nacional para utilizar un producto que es destinado a la salud, en este caso, de la población, debe de tener entonces ese permiso por parte de esa autoridad y estar vigente ese permiso. Una tercera característica es que esos productos deben estar autorizados para administración por vía intravenosa. Cada medicamento
tiene unas vías de administración autorizadas por el INVIMA dentro de su registro sanitario. Entonces, después está una condición bastante importante a revisar en esos productos que pretendemos administrar por vía intravenosa. Otra característica es que esos productos deben de tener información sobre su compatibilidad en mezclas. Esa información la da el fabricante a través del conocimiento de su producto, a través de ensayos, de pruebas que haya realizado previamente. Es el fabricante el que nos va a decir si ese medicamento, si ese producto que va a estar destinado a administrarse por vía intravenosa a un paciente es compatible o no con otros medicamentos en mezclas. Y esto es algo que va a ser crucial. Vamos a revisarlo un poco más adelante, porque aun cuando se cumplan con otro tipo de condiciones que pueden ser más normativas y de alguna manera transparentes, no hay nunca que perder de vista que todos los medicamentos que se vayan a mezclar en un vehículo, en una bolsa de suero, por ejemplo, deben de tener información sobre esa compatibilidad. Más adelante vamos a revisar los riesgos a los que se expone el paciente si esto no es así. Y finalmente, pero no menos importante, todos estos productos, todos estos medicamentos destinados a la administración intravenosa requieren para su uso de una prescripción médica. Y allí les dejo específicamente la norma, el artículo, el numeral, donde se establece que los productos de venta libre, es decir, los productos o los medicamentos que puede una persona del común ir, comprar y utilizar por sus propios medios, pues tienen una condición y es que no sean destinados a ser usados por vía parenteral. Precisamente porque todos aquellos medicamentos destinados a usarse por vía parenteral y en este caso específico por vía intravenosa, entonces requieren la prescripción médica. Pero para seguir en la misma línea, entonces hablemos de la prescripción, que va a ser un punto bien importante para determinar quién puede hacer sueroterapia en Colombia y en qué condiciones. Esta es una definición, o más bien una descripción que nos da el decreto 780 de 2016 sobre la prescripción. Y dice esta norma que toda prescripción de medicamentos deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica. Es decir, no puede haber una prescripción, una orden de medicamentos para ser administrados, en este caso, con mayor razón, por vía intravenosa, si no hay una fórmula por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y de un diagnóstico en la historia clínica. Pero miren que además esta norma nos dice en el numeral 1 que esta prescripción solo podrá hacerse por el personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia. Entonces allí es donde necesitamos conocer muy bien nuestra profesión o nuestra ocupación para poder determinar legalmente y de acuerdo con esas normas legales que rigen nuestra profesión o nuestra ocupación, poder determinar si somos competentes en este caso para prescribir medicamentos. Con base en esto, vamos a ir definiendo quién puede hacer sueroterapia en Colombia. Y resulta que la sueroterapia, al consistir en la administración intravenosa de unos medicamentos, al requerir esos medicamentos una prescripción médica que tiene una connotación de atención en salud como tal, entonces definimos que los que pueden o quienes pueden realizar sueroterapia en Colombia son los prestadores de servicios de salud, que en este momento hay 4 prestadores distintos definidos en la normativa: IPS, profesionales independientes de salud, entidades con objeto social diferente y transporte especial de pacientes. Pero vamos a concentrarnos en un tipo de prestador de servicios de salud que es tal vez el que genere en este momento mayor inquietud, que es el profesional independiente de salud. Y el decreto 780 de 2016 está definiendo el profesional independiente de salud como toda persona natural egresada de un programa de educación superior de ciencias de la salud con facultades para actuar de manera autónoma
en la prestación de un servicio de salud, para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación técnico y o auxiliar. Entonces, miren que en esta definición de profesional independiente de salud, entonces tenemos que ese profesional independiente es un prestador de servicios de salud, pero que además ese profesional debe de haber cursado un programa de educación superior, es decir, un programa profesional. De ninguna manera un programa técnico o un programa auxiliar, ni mucho menos otro tipo de programa, aun cuando sea profesional, pero que no se trate de las ciencias de la salud. Dice esta definición que con facultades para actuar de manera autónoma. Resulta que, como vamos a ver ahora, hay profesionales del área de la salud que no están facultados para actuar de manera autónoma. Entonces, digámoslo de una vez. El profesional en enfermería es un profesional del área de la salud, pero en cuanto a la administración de medicamentos, ese profesional, de acuerdo con la norma que regula su profesión, no está facultado para administrar medicamentos sin que haya una prescripción médica. Entonces, en este caso, hablando específicamente de sueroterapia, ya podemos anticipar que un profesional en enfermería no puede administrar medicamentos por vía intravenosa si antes no hay una prescripción médica, porque estaría violando el código normativo y el código de ética de la profesión de enfermería. Pero miren que hay algo adicional, que es que ese profesional independiente puede contar con un apoyo, y esto también, todo esto que les estoy diciendo es muy importante para que podamos comprender el hilo conductor y sacar las conclusiones que al final nos pueda definir si en nuestra situación actual podemos ofrecer o no servicios de sueroterapia. Miren que ese profesional independiente puede contar con personal de apoyo, claro que sí, pero la norma es muy específica en hablar de personal de apoyo con formación técnico y o auxiliar, no con formación profesional. Esto es uno de los factores más importantes para poder definir en qué condiciones, por ejemplo, ese profesional de enfermería puede realizar sueroterapias. Ya vamos a profundizar sobre eso. Otro aspecto bastante importante que nos habla la normativa, en este caso la resolución 3100 de 2019, es que todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, REPS. Esta es una base de datos que funciona en una plataforma que manejan las entidades territoriales de salud, pero está centralizada por parte del Ministerio de Salud y contiene todos aquellos prestadores de servicios de salud que pueden ofertar esos servicios dentro del marco normativo vigente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el médico no basta con ser médico, sino que adicionalmente tiene que estar inscrito en este registro especial de prestadores para poder ofertar sus servicios, entre los cuales puede estar el procedimiento de sueroterapia. Entonces, vamos a ir profundizando un poco más. ¿Quién puede realizar sueroterapia en Colombia? Entonces vamos a diferenciar dos momentos. El primer momento es la prescripción, que como ya vimos desde el principio, se requiere una prescripción para poder administrar medicamentos por vía intravenosa. Y un segundo momento es la administración de esos medicamentos por vía intravenosa. Y cuando hablamos de la prescripción y administración de medicamentos por vía intravenosa, quien puede hacer ambas tareas son los médicos, el profesional de la medicina, sea médico general o sea médico especialista. Si bien el tema de la administración de medicamentos ha sido tradicionalmente o es la parte fuerte del personal de enfermería, por supuesto, el personal médico también tiene esa formación y ese entrenamiento para poder realizarlo. Entonces, hablando de la prescripción y administración, ambos de medicamentos por vía intravenosa lo pueden hacer los médicos. ¿De qué manera? Como profesionales independientes, como lo acabamos de ver, o adscritos a un prestador de servicios de salud. Vemos que hay otro tipo de prestadores de servicios de salud, el que más nos convoca en este momento son las IPS. Entonces, un médico adscrito a una IPS también podría formular y podría administrar esos medicamentos. Cabe anotar que en ese caso la responsabilidad
sería de la IPS, porque así lo define la norma. El prestador que habilite unos servicios, pues es responsable por el cumplimiento de todos los requisitos que conlleve la habilitación de ese servicio. Entonces, si el médico se habilita como profesional independiente, pues es responsable por el servicio que presta. Pero si el médico está adscrito a una institución prestadora de servicios de salud o trabaja para ella, pues el responsable de la prestación de ese servicio y de lo que surja de allí es 100% de la IPS que lo está contratando por ser quien habilitó el servicio de salud como tal. Pero obviamente tenemos otro personal, que es el personal que puede administrar medicamentos por vía intravenosa, con una anotación bien importante que es previa prescripción, por lo que ya vimos anteriormente. Entonces están los enfermeros profesionales, que los enfermeros profesionales también pueden ser profesionales independientes, pueden habilitarse como profesionales independientes, pueden estar inscritos en el REPS, pueden realizar los procedimientos para los cuales se formaron. Sin embargo, hablando específicamente de la administración de medicamentos, pues ya vimos que siempre tiene que anteceder la fórmula médica. Ahí entonces vamos viendo que un enfermero profesional no puede tomar por sí mismo la decisión de administrar medicamentos por vía intravenosa, porque no estaría cumpliendo con ese primer paso, que es contar con la prescripción o con la orden médica, previa evaluación del paciente, previa evaluación del registro en la historia clínica. Por supuesto, los enfermeros profesionales también pueden estar adscritos a un prestador de servicios de salud en las mismas condiciones que el personal médico. Entonces, por ejemplo, una IPS contrata médicos, contrata enfermeras, la IPS ofrece el servicio de sueroterapia, el médico evalúa al paciente, el médico formula la sueroterapia y el personal de enfermería, en este caso el enfermero profesional, pues hace la administración de ese medicamento y en ese contexto el responsable de esa sueroterapia es la IPS como tal, teniendo médicos y teniendo enfermeros profesionales contratados para la prestación de esos servicios. Hay otro personal, ya estaríamos hablando de personal auxiliar que puede también administrar medicamentos, pero esa administración de esos medicamentos sería según delegación y siempre adscritos a un prestador de servicios de salud. El personal auxiliar de enfermería es eso, personal auxiliar, personal que asiste al profesional, sea al médico o sea a la enfermera, para realizar determinada actividad, determinado procedimiento. De ninguna manera, vamos a decirlo de una vez, el auxiliar de enfermería puede tomar la decisión de manera autónoma de administrar un medicamento por vía intravenosa a un paciente sin que medie la prescripción médica y sin que esté adscrito a un prestador de servicios de salud. El auxiliar de enfermería debe ser contratista o empleado, entonces, de un prestador de servicios de salud, IPS, tipo IPS, o de un prestador de servicios de salud tipo profesional independiente, que en ese caso podría ser el médico. Pero no lo cerremos solo a la enfermería. Hay otro personal de salud que eventualmente podría hacer esa administración de medicamentos, pero allí ya tocaría revisar específicamente las normas que rigen su profesión o el perfil ocupacional. No por ser profesionales técnicos o tecnólogos del área de la salud pueden hacer cualquier tipo de procedimientos y menos la venopunción o la administración de medicamentos por vía intravenosa. Entonces ya ahí tocaría revisar específicamente para esa profesión la ley que la está regulando o el perfil ocupacional que está definido también por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Entonces, si tu caso es otro personal del área de la salud, te invito a que revises si hay una norma o si hay un perfil ocupacional o si hay ambos que estén definiendo lo que en tu carrera o lo que en tu tecnología o en tu técnico auxiliar puedes realizar. Y si dentro de ese marco está incluida la administración de medicamentos por vía intravenosa. Ahora bien, sabiendo quiénes pueden realizar la administración de medicamentos por vía intravenosa, que al final es lo que se realiza en la sueroterapia,
vamos a mirar cuáles son las condiciones para prestar esos servicios de sueroterapia, o más bien para realizar el procedimiento de sueroterapia. Entonces, como ya vimos que debe de ser realizada sí o sí por un prestador de servicios de salud, llámese IPS, llámese profesional independiente, pues ese prestador debe de cumplir con las condiciones definidas en la resolución 3100 de 2019, que son las condiciones de habilitación. ¿Cómo lo puede hacer? En dos modalidades. Intramural, cuando tiene un sitio, tiene un consultorio, tiene una infraestructura que cumple con lo que define esa norma, y dentro de esa infraestructura le presta atención al paciente. O puede habilitarse también, o puede inscribirse en el REPS y habilitar el servicio de salud en la modalidad extramural domiciliaria. Ese es el caso en el que va el prestador, puede ser un profesional de la IPS o un profesional independiente habilitado como tal, a realizar ese procedimiento al domicilio del paciente. David, ¿se pueden tener las dos modalidades? Sí, se pueden tener las dos modalidades. Para ser más específicos, entonces, hay que cumplir con unas condiciones de capacidad tecnológica y científica, son las únicas que le aplican, especialmente hablando de los profesionales independientes de salud. Ese profesional independiente de salud debe de cumplir con 7 estándares que están en esa norma, en la resolución 3100 de 2019, que se refieren a condiciones de talento humano, de infraestructura, de dotación, de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, de procesos prioritarios, de historia clínica y de interdependencia que aplica en algunos casos. No vamos a profundizar en este aspecto. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que lo que llevamos hasta aquí, para ofrecer sueroterapia hay que ser un prestador de servicios de salud, sea IPS o sea profesional independiente, que es lo que más les puede interesar a ustedes en este momento. Para ser profesional independiente, entonces, y si tienen el objetivo de ofrecer sueroterapia, entonces tienen que revisar si su perfil ocupacional o si la norma que está regulando su profesión les permite realizar la administración intravenosa de medicamentos, primero. Y segundo, si no es profesional de medicina, debe de contar con la prescripción médica. Y habiendo cumplido con eso, entonces, si se van a habilitar como profesionales independientes, pues hay que cumplir con todo lo que tiene que ver con el sistema único de habilitación, que es lo que les acabo de comentar, que está en la resolución 3100 de 2019. Miremos los riesgos desde dos ángulos. El primer ángulo, el más importante, los riesgos para la comunidad por recibir sueroterapia en sitios no autorizados. Entonces, si la población va a que le administren o permite que le administren sueroterapia en un sitio no autorizado, eso conlleva unos riesgos. Riesgos que he querido, con fines prácticos, caracterizarlos en 3 tipos. El primer tipo, sin valoración médica previa. Puede haber una lesión renal, un daño hepático o un daño en cualquier otro órgano blanco, porque puede que esa persona tenga enfermedades de base que no estén diagnosticadas. Y quien identifica esas enfermedades de base no diagnosticadas es el profesional en medicina. No es el enfermero, no es el auxiliar, no es el instrumentador quirúrgico, no es el bacteriólogo, no es el odontólogo, es el profesional en medicina. Desconocimiento de alergias, contraindicaciones o interacciones. Ese también hace parte del conocimiento médico. Entonces, aun cuando otras profesiones pueden tener parte de ese conocimiento, quien puede, desde el punto de vista de conocimiento y desde el punto de vista normativo, integrar todo ese conocimiento para valorar el riesgo en una persona al administrarse sueroterapia, es el personal médico. Y finalmente hay posibilidad de reacciones adversas o de eventos adversos. Si bien es cierto, los eventos adversos pueden presentarse aún cuando el procedimiento lo realiza un personal médico o de enfermería. Imagínense ustedes si es otro tipo de personal el que haga la administración de esos medicamentos. Pero entonces vamos a revisar
el otro riesgo, que es que sea realizado por personal no competente o en un sitio no autorizado. Pues van a faltar o van a carecer de esas condiciones sanitarias esenciales, que son las condiciones que precisamente están definidas en el Sistema Único de Habilitación, para ser más específicos en la Resolución 3100 de 2019. También falta de formación y entrenamiento para acceso venoso. Entonces, hay muchas profesiones u ocupaciones que, aun siendo del área de la salud, carecen en su currículo de esa formación y también de ese entrenamiento, lo cual podría generar un evento adverso que ustedes de pronto conocen muy bien, que es la flebitis. Lo otro es que hay una falta de conocimiento y recursos para atender las complicaciones. Nadie más que el personal médico está preparado para atender, o por lo menos para definir una conducta clara y 100% orientada al paciente ante la presentación de una complicación. La sueroterapia, como cualquier servicio de salud, como cualquier procedimiento, y en este caso un procedimiento invasivo, tiene sus riesgos. Entonces hay que gestionar esos riesgos. Y si el personal no es competente o el sitio no está autorizado, pues ahí están esos riesgos que difícilmente van a poder ser gestionados. Y finalmente, pero no menos importante, hay un riesgo que ya les había anticipado antes, y es la incompatibilidad de esos medicamentos que se vayan a administrar por vía intravenosa en una mezcla, en una misma bolsa. Y la explicación es muy simple. Tenemos 2, 3, 4 medicamentos, siempre que sean 2 o más. Los tenemos por separados, conocemos específicamente cuáles son sus características, cuál es el efecto esperado en el cuerpo, cuál es el comportamiento esperado desde la absorción, en este caso el metabolismo, la excreción. Toda la parte farmacocinética la conocemos, y farmacodinámica también en cuanto al mecanismo de acción. Pero cuando tenemos 2 o más medicamentos en mezclas, no podemos aislar y esperar que los medicamentos se comporten como se comportarían de manera individual. No podemos esperar que se comporten igual en una mezcla. Por eso, vamos a ver un detalle enseguida, que es que necesitamos, además de todas las condiciones que hemos hablado y de que incluso el medicamento se pueda administrar por vía intravenosa, necesitamos información de la compatibilidad de ese medicamento con otros en mezclas. El riesgo es muy sencillo, pero muy grave, y es que se pueden generar subproductos nocivos. Entonces, al interactuar esos distintos medicamentos que van a estar en la mezcla, pues químicamente pueden formar otros productos que pueden ser nocivos para la salud y generar eventos adversos como lo vimos anteriormente. Ahora vamos a mirarlo desde el otro ángulo, que son los riesgos para quien oferte y realice sueroterapia de manera irregular. Entonces, si me han seguido hasta aquí, ya ustedes deben de saber si en sus condiciones actuales legalmente pueden realizar sueroterapia en Colombia. Si ustedes ya identificaron que no pueden hacerlo en sus condiciones actuales, entonces es importante que conozcan los riesgos en el caso de que ustedes en esa situación oferten y realicen sueroterapia, que sería una sueroterapia realizada de manera irregular. Hay 3 tipos de responsabilidades. Primero, la responsabilidad administrativa. Esa es la responsabilidad que se deriva de todas aquellas acciones de inspección, vigilancia y control que realizan las autoridades sanitarias. En Colombia, especialmente por parte de la Secretaría de Salud, del orden departamental, distrital y también municipal, y por parte del INVIMA, ¿por qué no? Si hay productos que se están utilizando para la práctica de la sueroterapia que no cumplan con las condiciones que vimos al principio, entre ellas tener el registro sanitario, pues ahí el INVIMA es una autoridad que puede intervenir en el asunto. Todo esto lo hacen las autoridades sanitarias pues para proteger la salud pública. ¿Y en qué puede terminar esa responsabilidad administrativa? Pues en una medida sanitaria, en una medida de clausura de su consultorio, en el caso en el que lo tenga, y de un proceso administrativo sancionatorio.
que puede terminar en multa, ¿sí? En multas de hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Déjenme decirles que esta es la responsabilidad que tal vez debería generarles menos preocupación, aunque es bastante importante. Hay una responsabilidad adicional que es la responsabilidad civil. Y resulta que cuando ustedes eventualmente, sin cumplir con los requisitos y sin haber previsto los riesgos para esa persona, ustedes realizan algo y más aún, sin ser competentes o sin estar debidamente habilitados, pues le realizan o le causan un daño a una. Básicamente lo que busca es una indemnización, de alguna manera un resarcimiento económico de esos perjuicios que ustedes le ocasionaron a esa persona. Entonces, esa indemnización puede ser tan grande como el perjuicio. Algunas veces puede ser algo tan sencillo, siendo igualmente grave, pero puede ser tan sencillo como una incapacidad por 2, 3 días, una semana, o algo tan grave como una muerte, donde todo el núcleo familiar y demás personas allegadas puedan sumarse a esa demanda que se realiza ante los juzgados civiles y les ocasionaría pues un daño económico bastante importante, créanme, bastante importante a su patrimonio. Y hay una responsabilidad, que es a lo mejor la responsabilidad en la que ninguno de nosotros quisiera estar inmerso nunca, que es la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal pues se lleva ante la Fiscalía General de la Nación. Las penas son privativas de la libertad. Y si ustedes recurren a realizar su aeroterapia de manera irregular, sin el cumplimiento de los requisitos que les he comentado hasta ahora, pues se expondrían también a unos posibles delitos, unos delitos que están en el Código Penal. Entre ellos, el homicidio, sí, ocurrió la muerte de la persona a la cual ustedes le realizaron el procedimiento, lesiones personales si eventualmente esa persona no falleció, pero tuvo algún daño o quedó con algún tipo de secuela, o incluso suministro o formulación ilegal, que no aplica para todos los medicamentos, aplica solo para algunos, pero es un delito que pudiera configurarse dentro de esa responsabilidad penal. Y aquí hay algo importante. Estos 3 tipos de responsabilidades no son excluyentes. Es decir, si ustedes realizan su aeroterapia de manera irregular, entonces pueden tener al final las 3 responsabilidades. Pueden terminar multados por la autoridad sanitaria, pueden terminar con una orden de pago de una indemnización a unas personas, a una familia, por el eventual daño que ustedes le hayan hecho a una persona, y adicionalmente pueden tener una pena privativa de la libertad. En algún momento pueden confluir las 3, ¿sí? No son excluyentes. Esto hace pues todavía más gravoso el asunto. Para finalizar, en conclusión, para realizar su aeroterapia de manera segura para ti y para tu paciente, debes. Entonces, vamos a ver y a redondear y a concluir aquí. ¿Quiénes pueden hacer su aeroterapia y en qué condiciones? Entonces, primero, si eres profesional de la medicina, sea general o especializada, primero, debes estar inscrito en el REMS. Puedes tener personal de apoyo técnico o auxiliar, de ninguna manera profesional. David, yo soy enfermera, me puedo asociar con un médico y podemos trabajar juntos en el consultorio realizando la aeroterapia. Si eres enfermera profesional, solamente no. El médico no te puede contratar o no puede contratar tus servicios como enfermera profesional. En ese caso, cada uno debería de tener su propia habilitación, pero podrían trabajarlo juntos. Eso es lo ideal, teniendo en cuenta el protagonismo del profesional médico, como lo revisamos antes. Cumplir permanentemente con los requisitos del Sistema Único de Habilitación. Y aquí son los 7 estándares que antes les mencioné, pero haciendo mucho énfasis y hablando específicamente de la aeroterapia en la documentación del procedimiento, en el estándar de procesos prioritarios, y el soporte de compatibilidad de las mezclas, también en procesos prioritarios y en el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Si no se tiene esta información, corre riesgo no solo la prestación del servicio,
y ante una visita sanitaria por parte de la entidad territorial de salud que corresponda, sino que también hay un riesgo inminente porque entonces este profesional médico estaría realizando unas mezclas cuyos subproductos se desconocen. Entonces es súper importante que haya soporte y soporte suficiente. Segundo caso, si eres profesional de la salud con competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa. Ojo, profesional, no CIAR, profesional de la salud con competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa. Revisaste la ley, revisaste la práctica que puedes realizar. Entonces, si tienes competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa, entonces estar inscrito en el REPS. También puedes tener personal de apoyo, técnico auxiliar, de ninguna manera profesional. Tercero, contar con la prescripción médica, y esa prescripción médica debería provenir de un médico que esté debidamente habilitado. Y cumplir permanentemente también con los requisitos del Sistema Único de Habilitación, con la documentación del procedimiento y el soporte de compatibilidad de las mezclas, por lo que ya hablamos antes. Si eres técnico o auxiliar de la salud, con competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa, David, yo soy técnico, soy auxiliar y tengo competencia laboral para administrar medicamentos por vía intravenosa. No puedes ofertar ni realizar sueroterapia de manera independiente, porque una de las condiciones para hacer sueroterapia es ser prestador de servicios de salud, y todo prestador de servicios de salud debe estar registrado en el REPS. Y en el REPS solo se registran como profesionales independientes los profesionales de la salud, no personal auxiliar. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy en cuenta. Y si es personal de salud que no tiene competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa, ahí se incluyen profesionales, tanto profesionales como técnicos, como auxiliares, pero que no tienen competencia para administrar medicamentos por vía intravenosa, o con mayor razón, si no es personal de salud, si no eres personal de salud. Y allí están incluidos los cosmetólogos, los esteticistas, pues que no son médicos, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, este personal puede ofertar ni realizar sueroterapia. Entonces, esta es la gran conclusión, ¿sí? Si necesitan recapitular, entonces, devuelvan el video, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a analizar, a revisar sus condiciones particulares, y finalmente la invitación es que, si tienen preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios de este video. Voy a estarlas leyendo, las voy a estar respondiendo todas. Y si requieres asesoría, si quieres algo personalizado, puedes escribirme al WhatsApp 300-245-2360. Allí plantéale la necesidad a mi asistente y ella te dará toda la información. No olvides seguirme en mis redes sociales, @David Arboleda Pharma en TikTok, David Arboleda Farmacéutico en Instagram, David Arboleda Carvajal en Facebook. Nos vemos luego.